qué bueno. Pues, mire, creo que el presidente de la República ha dado una noticia sumamente importante. Los diarios jerarquizan lo que anunció el presidente de la República en el día de ayer. Luis Abinader ha anunciado al país la renegociación del contrato de la Administración de Aeropuertos en concesión que fueron negociados con Aerodón, Aeropuertos Dominicanos, una empresa que ha pasado de manos, creo que ha tenido desde el momento de la concesión, que fue en el año 1999, en la gestión del presidente Leonel Fernández, ha tenido 3 grupos, lo han operado. El último grupo que opera es una firma francesa que dicen que está del 1 al 2 de los lugares, perdón, entre los que operan más cantidad de aeropuertos en el mundo. Es una empresa de mucho prestigio hoy día y tiene un amplio conocimiento del manejo de aeropuertos. Aquí en República Dominicana hemos estado viviendo las dificultades que se dan en el principal aeropuerto del estado, porque el aeropuerto de las Américas, que está dentro de los 7 aeropuertos dados en concesión en el año 1999, el aeropuerto más importante es el Aeropuerto Internacional de las Américas, que está aquí en la parte este de la capital de la República, y todos hemos sufrido, los que viajamos y los que no viajan, lo habrán leído o lo habrán escuchado, la cantidad de quejas que se están produciendo por el deterioro progresivo que acusa el Aeropuerto Internacional de las Américas en sus instalaciones. Han estado recientemente, hubo áreas cerradas porque están en un proceso de remodelación, pero aún así esto terminó y hay todavía demanda de un mejor servicio para los usuarios del aeropuerto. La información que está manejándose en los organismos que tienen que ver con la regulación de puertos y aeropuertos del país es de que está llegando al punto tope el tamaño, la capacidad del aeropuerto de las Américas para la cantidad de pasajeros que entra y sale por allí. Y el gobierno, ayer contaba el presidente, hizo una reunión previa con comunicadores, y que voy a dar detalle de esto. Esa reunión en la que el presidente informaba a un grupo de comunicadores que fuimos invitados allí, estaban presentes en ella representantes de la sociedad civil, personas de alguna connotación social en el país, que participaron en el proceso de negociación con la firma que tiene hoy día la cesión de 7 aeropuertos, y frente a todos ellos y nosotros, el presidente explicó cómo había sido el proceso y explicó lo que la prensa del día trae. Hicimos el compromiso de no divulgar lo tratado con el presidente hasta que el presidente grabara un discurso que iba a pronunciar en horas de la tarde, y en efecto así se produjo. Se llama estaba embargado. Sí, fueron informaciones embargadas hasta después de que el presidente diera a conocer en detalle lo que ocurrió. Embargar informaciones. Sí, eso es tan viejo como casi el periodismo mismo. Es la manera que cualquier institución, cualquier persona importante quiere compartir, quiere socializar una información de alto relieve o de alguna connotación, pues entonces la comparte, la comenta y luego la da a conocer de manera oficial. Ocurre esto con los discursos de los presidentes, de los dignatarios, cuando van a dirigirse al país o cuando van a foros internacionales, a convenciones, para que la prensa pueda trabajar la pieza, que por lo regular son discursos voluminosos, extensos. Entonces a la prensa se le da la pieza para que pueda trabajar las historias y luego socializar y compartir con el público que sigue los medios de comunicación. En este caso, cuando el presidente expuso el tema, dio a conocer una información que uno no le había puesto mucho caso, o que uno no se atrevió a hurgar en eso, porque bueno, el presidente daba el dato de que nosotros como Estado cedimos en concesión 7 aeropuertos que fueron construidos con recursos del Estado, y que en esos 30 años de concesión, del 1999 hasta el 2030, el Estado no recibía más que los impuestos que pagaba, las utilidades que tenía la operación de esos aeropuertos. El Estado,
las tasas y el impuesto, digamos que el impuesto a la utilidad, el impuesto a la ganancia, y las tasas que están consignadas en diferentes leyes, las tasas que pagan los aeropuertos, lo que tiene que ver con el asunto del turismo, en fin, todo, hay una cantidad de ingresos que recibe el Estado por operación de aeropuertos privados y aeropuertos del Estado que están consignados en leyes. Pero lo que decía Abinader, y creo que es un detalle interesante, y que pienso que quizá lo puso porque esto es un tema que pudiera debatirse políticamente ahora que estamos en campaña. Él decía, dimos los aeropuertos en concesión durante 30 años y a cambio no recibimos nada, y son inversiones del Estado. Y entonces él dice, nosotros estamos haciendo la renovación de un contrato por otros 30 años y sin embargo estamos recibiendo de entrada 775 millones de dólares que deben ser pagados en un periodo no mayor de 6 meses. Y anunció una cantidad de obras que van a ser construidas. El gobierno ya le puso nombre a ese dinero, le puso destino. El presidente anunció una cantidad de obras, algunas de ellas para mí sumamente importantes, que van a ser construidas con los recursos que van a entrar producto de este acuerdo. Nada más con la renovación pura y simple, esta gente, por lo que informaba el presidente Abinader, van a entregar 775 millones de dólares y hay unos 830 millones que van a ser invertidos en el periodo de los 30 años en diferentes obras en estos aeropuertos que opera la empresa Aerodón. Tallaron. Sí, pero con mucha precisión. Mucha precisión. Incluso con los montos asignados a cada uno. Con montos asignados. Bueno, ahí hay puentes. ¿Habían obras deportivas? Hay obras deportivas, hay un conjunto de obras deportivas, hay 80 obras deportivas que fueron en atención a solicitudes que han hecho juntas de vecinos, que el presidente dice que en encuentros que han sostenido con juntas de vecinos hay una cantidad de obras pequeñas que se han incluido, de 130 obras pequeñas, hay 80 obras deportivas, hay asfaltado de calle, hay un remozamiento de todo el entorno del Aeropuerto Internacional de las Américas. Hay la obligación de Aerodón de invertir 16 millones de dólares de entrada para atender al remozamiento de las instalaciones de la infraestructura del aeropuerto, que tiene que ver con reparación de la pista, con adecuar las instalaciones de las Américas. Hay el compromiso de hacer una segunda etapa del Aeropuerto Internacional de las Américas, es decir, habrá otro aeropuerto. Nueva terminal. Una nueva terminal. Habrá una nueva terminal y la terminal que existe hoy deberá ser puesta en condiciones de acoger al doble de la cantidad de pasajeros que hoy acoge. Todo eso como parte del acuerdo. Yo cuando vi todo esto, el presidente dijo, bueno, estamos enviando al Congreso de la República el proyecto para que el Congreso apruebe la renovación del contrato a 30 años. Y decía Sigmund Freud, que estaba presente dentro de los funcionarios que acompañaban al presidente, hay que decir que ahí estaba Joel Santos, quien dio explicación, es el ministro de la Presidencia, estaba el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, estaba el ministro de Obras Públicas, de Ligna Ascensión, el director del Departamento Aeroportuario, Víctor Pichardo, estaba, que recuerdo yo, bueno, estaban los invitados que participaron en las negociaciones en representación del sector privado, de la sociedad civil, estaba, bueno, ese era el equipo más o menos que estaba ahí, pero cuando Sigmund Freud explicaba que se había pasado en el Congreso de la República ya una ley para el tema de las concesiones de bienes públicos al capital privado, dijo que el gobierno se adelantó a enviar al Congreso un proyecto que fue aprobado ya y se ha convertido en ley para poder hacer este tipo de cosas, porque cuando esto ocurrió en el año 1999 la ley no existía y el gobierno ha querido, la explicación que daba Sigmund Freud, tener un marco regulatorio para poder obrar de manera adecuada frente a este tipo de compromisos que hacía el Estado. Yo le pregunté en la parte de preguntas de los periodistas, le preguntaba al presidente algo que voy a comentar ahora. Decía yo, bueno, Aerodón nos está dando esta cantidad de recursos, 775 millones de dólares de entrada. Hay un canon que han establecido, ese canon manda a que durante los 30 años el Estado va a recibir un porcentaje de los ingresos brutos que reporte la operación de los aeropuertos en concesión.
Y yo decía, bueno, Aerodón nos va a dar todo eso, pero ¿qué tipo de concesiones hemos hecho nosotros? O sea, habrá, en adición a la operación de los aeropuertos, habrá algún tipo de exención para esta empresa operar los aeropuertos. El presidente me dijo que no hay ningún tipo de exención, que ellos van a operar como han operado hoy, con la diferencia de que el Estado va a recibir esos recursos a partir de lo que establece el acuerdo. Una segunda cosa que pregunté es si el gobierno se había vacunado, es decir, si el gobierno había hecho la debida diligencia con compras y contrataciones para que mañana compras y contrataciones no dijeran el gobierno dominicano hizo un acuerdo privando de la oportunidad a otros empresarios, a otras empresas del sector que pudieron haber hecho ofertas para manejar el aeropuerto por 30 años más, o por 10, o por 5, o por 20. El presidente contestó, bueno, yo le dije, y hago la pregunta por lo que estamos viviendo con el Intran. Mañana resulta que viene un grupo que se siente perjudicado porque ellos son operadores de aeropuertos también internacionales y no se le tomó en cuenta, no se le llamó para que hiciera una oferta, y ese grupo pudiera decir que eso no se manejó de manera regular y que vamos a revisarlo y generar un ruido. Bueno, el presidente respondió a eso, que se hizo la debida diligencia, que se convocó en los procesos de negociación en lo que se estuvo al señor Carlos Pimentel, que es el director de compras y contrataciones, que un grupo de abogados participó en el proceso también, tratando de que el proceso se blindara desde el punto de vista de la legalidad, pero además que eso sería un asunto que tendría que ser sancionado por el Congreso de la República. Me preocupó eso porque como andan estas cosas, ¿verdad? Y si en el 2030, que comenzaría la renovación de ese contrato hasta el 2060, ¿cómo se va a manejar o cómo va a entrar ese dinero que se ha anunciado de los 775 millones de dólares? ¿Cuándo entraría realmente ese dinero? El dinero, los 775 millones de dólares van a entrar en dos partidas. La última partida debe estar en manos del Ministerio de Hacienda en un periodo no mayor de 6 meses. A partir de a partir de la sanción del Congreso. El Congreso... ¿Tú crees que va a ser para el 2000? No, eso es ahora, eso es ahora. Entonces el contrato actual se va a reformar. No, el contrato actual se va a reformar y las remodelaciones al Aeropuerto de las Américas deben comenzar de inmediato. O sea, las remodelaciones a las que se obliga la compañía que ha recibido en cesión la administración de estos aeropuertos obliga por contrato a que los trabajos de remodelación inicien a partir de la aprobación en el Congreso de la República del contrato. Una vez se apruebe el contrato, se inicia conjuntamente la reparación del aeropuerto. 16 millones de dólares se van a invertir en eso de manera inmediata y el gobierno recibe una primera partida en principio y una segunda partida para completar los 775 millones. Ese dinero estará en un fondo especializado en el Ministerio de Hacienda. No se puede tocar a menos que no sea para los fines que el gobierno ha comprometido ya. Y, bueno, otra persona que participó de manera muy activa también y que estuvo en las negociaciones para esto es Eduardo Estrella. En su condición de ingeniero ayudó al presidente junto con el ministro de Obras Públicas de Lina Ascensión a la identificación de obras que tienen gran demanda. Dentro de las obras hay una vital, que yo hablé de eso el día pasado, y es aquella obra que estuvo en un momento bajo la responsabilidad porque la había ganado la gente de Odebrecht, la que está en la Plaza de la Bandera aquí en la 27 de febrero. El elevado ahí. Que conecta con la 6 de noviembre. Túnel y elevado que conecta con el... Sí, esa es una de las obras que está metida en las obras que hay citadas y en la inversión de estos 775 millones de dólares son 350 millones de dólares que serán invertidos en el asfaltado de Boca Chica, los alrededores del aeropuerto, en el Gran Santo Domingo y otros municipios. O sea, que la mitad prácticamente del dinero, o casi la mitad, iría a planes de asfaltado a nivel nacional. 148 millones de dólares para la vía expresa desde la Plaza de la Bandera, Isabel Aguiar, Pintura, conectando la 6 de noviembre. 108 millones de dólares la solución de la avenida República de Colombia con Avenida de los Próceres, con un expreso tras Jacobo Masluta, y la solución vial entre la República de Colombia y la Avenida Monumental. Uno no toma mucho eso, tal vez nosotros que vivimos en esta parte sur de la ciudad, pero la gente que vive en la parte norte de la ciudad y los que hemos tenido que ir a lo que salimos con frecuencia. Bueno, pero esa zona de la parte norte hacia la Jacobo Masluta, yo por lo menos la tomo cuando voy a la embajada, al consulado, hacer diligencias consulares.
y no sabe el infierno que es esa vaina. Hay gente que ha abandonado otras casas ahí. Es un infierno. Entonces, es una solución urgente lo que hay que hacer ahí. Te voy a corto. Para allá atrás, después de la Jacobo, para allá atrás, República de Colombia. Por ahí hay varias casas muy buenas abandonadas. 50 millones de dólares en la construcción del puente elevadizo, que sustituirá el puente flotante sobre el río Sama. 56 millones de dólares para la construcción de un puente paralelo al Jacinto Peinado. Eso es importantísimo también porque la situación de la zona del municipio de Santo Domingo Norte y su conexión con el Distrito Nacional solamente existe básicamente el puente de Jacinto Peinado y es un puente pequeño Y si para no la cantidad de gente si no que tuviera vive. ese metro ahí, esa gente no saliera. No saliera. Así es. Entonces, eso es una inversión importante también. 30 millones paso a desnivel, Sabana Perdida de la Victoria, en intersección de la Charles de Gaulle. 15 millones de dólares en unidad traumatológica de San Cristóbal y 18 millones de dólares que van a la construcción de 139 pequeñas y medianas obras en todas las provincias del país. Entre ese grupo, don Luis, que están las 80 obras deportivas. Es un acuerdo, miren, esto es normal que este tipo de cosas se hagan, incluso nosotros que nos hemos quejado en más de una oportunidad de los niveles de deterioro en que se encuentra el aeropuerto de las Américas, que es el que uno básicamente usa. Tiene que ver una cosa con la otra, o sea, cuando los contratos se están venciendo, las empresas concesionarias básicamente no necesariamente se motivan a invertir mucho dinero, porque ya lo que les queda es recoger lo último de lo que han invertido. Entonces, es lógico que se den estas renovaciones. Yo en un principio cuando lo vi dije, bueno, qué raro que no se utilizó la modalidad de alianza público-privada, que no existía al momento de esa concesión. Si hubiera estado ahí, tal vez la pregunta que hago. Pero también entiendo un poco cómo se resulta menos traumático, por eso que Dani mencionaba, de compra y contrataciones, de cualquier cantidad de situaciones que la ley o la misma política y los intereses económicos te pueden contaminar. Es más fácil usted simplemente extender una negociación, un acuerdo que ya existe, una relación que ya tiene bases, que ya tiene una estructura, bueno, pero usted simplemente la modifica, preferiblemente en beneficio del país, si es el caso, según lo que el presidente ha planteado, es altamente beneficioso para la República Dominicana y esperemos que así lo sea. El monto total de los beneficios que dijo el presidente que se garantizan como ingresos para el país a partir de este acuerdo es de entre 1.905 y 2.155 millones de dólares a lo largo de la concesión, a lo largo de los 30 años. Además de los 770, ahí están los 775 millones que van a dar adelante, eso tiene un valor importante sobre lo que significa el valor del dinero en el tiempo. Ahí están unos 860 millones de dólares, si no me equivoco, que es el monto que Aerodón se compromete a invertir en la renovación de los aeropuertos. De los 6 aeropuertos bajo su concesión, hay unos 300 millones, que bueno, a las Américas serían entre 300 y 550 millones de dólares que serían invertidos en toda la etapa, comenzando con los 16 millones de dólares que ya Dani anunció que serían invertidos inmediatamente, sea ratificado por el Congreso, y unos 500 y tantos millones de dólares más que se recibirán como otras partidas a lo largo de los próximos años. De entrada, un uso interesante el acuerdo. Vamos a esperar que los expertos, los técnicos lo vean, que llegue al Congreso, ¿verdad? Que vengan los análisis de los actuariales, de la gente que conoce cómo se evalúan estos flujos, para uno hacerse una opinión más acabada, pero por lo menos el presidente mostró esto como un logro. Hay mucha gente involucrada. Yo tengo un rato buscando los nombres del equipo negociador por parte del Estado y no lo veo en ninguna reseña. Lo vi ayer. Te lo doy. La negociación fue supervisada por una comisión integrada por Franklin Baez Brugal, Juan Yadó, Fernando Enrique, Pedro Silverio y Jorge Luis Polanco. Ellos estuvieron presentes. Ahí el presidente. Por eso quería buscarlo, porque son personas de un perfil, sector privado, profesionales. Pero Joel Santos del gobierno. Pero que también viene del sector privado. No, Joel Santos es ministro de la presidencia. Pero eso, él es el gobierno. Él es el gobierno. Pero son técnicos todos, capacitados, gente de un prestigio social, y ellos fueron una parte
digamos, no solamente veeduría, sino acompañaron al gobierno en la renegociación, eso le da a uno cierto nivel de tranquilidad. Mira, esa parte es importante, Oscar, perdóname, perdón, Germán, es importante, Franklin Baez Brugal, que habló un poco, el presidente quiso que diera algunos detalles. Yo sé, y eso surgió en medio de las conversaciones, que eso lo van a ver los políticos, eso lo van a ver los técnicos, y probablemente los políticos de oposición van a hacer reparos. Bueno, ¿por qué ahora? Porque esto pudiera usarse para campaña, en medio de un proceso de relación. O sea, todo ese tipo de cosas uno sabe que va a venir y puede venir. Yo creo que es una negociación interesante a partir de las referencias. ¿Cuál es la referencia? Teníamos un contrato de 30 años en el que el Estado no recibía nada. Y cuando yo veo que el Estado dice, el gobierno informa que va a recibir 775 millones y que hay otros 800 y tantos millones para ser invertido en los 6 aeropuertos en los 30 años de concesión nuevo, yo digo, pero parece que era un buen negocio. Claro. Cuando usted se cuadra y dice, yo le voy a dar 775 millones de verdes de entrada, ¿verdad? En 6 meses, parece que era un buen negocio. Ahora, Franklin Baez Brugal hablaba sobre una cuestión que me luce muy razonable para ellos, y era que no había parámetros. A partir de ahora ya tenemos un parámetro, y cuando las generaciones venideras le toque negociar en el 2060 un nuevo contrato para esto, ya hay un parámetro, o sea, hay un monto establecido, hay un punto de partida que el gobierno ha establecido a partir de esta negociación. Decía Franklin, bueno, el tema es que no teníamos un parámetro, tenemos referencia de cosas parecidas, buscamos opinión, buscamos información, y dentro de las informaciones que buscamos a partir de establecer comparaciones con otros aeropuertos en algunos puntos, en algunas ciudades, buscando además la similitud de la cantidad de pasajeros que mueve en los aeropuertos en concesión en República Dominicana. O sea, era una cuestión difícil. Tú que estabas en el diálogo con el presidente, tú lo escuchaste decir, no dejaba ningún beneficio para el Estado Dominicano. ¿Él lo dijo o en la nota? No, lo dijo en el discurso. Lo dijo en el discurso. El presidente dijo en el discurso lo que el Estado había recibido por los 30 años en concesión que iniciaron desde el 1999 y concluyen en el 2030 es cero. Bueno, pues eso hay que revisarlo, porque quienes firmaron eso... Yo estoy seguro que recibía algo. Claro, eso es probable que las partidas que se negociaron, ¿verdad? Específicamente esos montos no eran recibidos con anterioridad. O sea que hay nuevos ingresos sobre la base de conceptos diferentes que antes no existían, que en el contrato anterior no existían. Pero no tengo duda de que el Estado recibía algún tipo de beneficio. Sí, esa es la realidad, que hay esos beneficios. Para poner en contexto el asunto, lo que el Estado recibía como beneficio eran los impuestos de ley. Y las tasas. Y las tasas, que Claro. la vas a seguir recibiendo. Ahora, lo que el Estado no recibió era un pago por la... Yo te doy a ti para que tú gestiones esto, pero yo no quiero que tú me pagues los impuestos, ni las tasas establecidas. Yo quiero que tú me pagues este derecho para yo entregarte esto a cambio de... El que descubrió eso... Que eso se paga. El que descubrió eso... Y a veces se paga de comisión. El que descubrió eso sí lo hizo, y es todo lo que se dice. Yo quiero felicitarlo, de verdad, sí. Encontraron que hay un beneficio, que el Estado Dominicano puede recibir tanto dinero, qué bueno. Y me recuerdo el caso de la minera Barrick Gold, cuando el presidente Danilo Medina, ¿ustedes recuerdan ese caso? Sí. Estaba ahí los beneficios, que se encontraron muchísimo dinero, que recuerden, fue una de las partidas que benefició al gobierno actual cuando el COVID, que le adelantaron un dinero, parte de esa renegociación de contratos. A mí me gusta el símil, Geo, porque esa parte de la Barrick, yo lo puedo comparar con esto. Lamentablemente, aquí y ahí el gobierno también peca de político, ¿entiendes? Porque es un tema también que lo coloca en un escenario político. Así mismo como, y yo lo he planteado eso y lo defiendo, así como Danilo Medina pudo renegociar esos acuerdos de Barrick Gold, única y exclusivamente porque Leonel Fernández firmó los anteriores, porque en esa, Leonel solamente podía firmar, o sea, la Barrick solamente invertía ese dinero en ese momento, en las condiciones que firmó, porque era la realidad de ese momento. Cambió la realidad, tú renegocias. La realidad del momento, 1997, 98, 99, era esa realidad. Realidad país, realidad turismo, realidad aeropuerto, realidad todo. Esa realidad evoluciona, los países cambian, el mundo cambia y se crean circunstancias diferentes. Y una inversión que en un momento puede tener un atractivo de este tamaño, luego tiene un atractivo mucho mayor. Entonces, en este momento yo estoy dispuesto a pagarte esto por eso, porque eso no vale tanto. Ahora, ya esto vale diferente, esto es otra cosa.
¿Tú entiendes? Entonces, son realidades diferentes. Yo no creo que quien negoció allá fue malo, ni estos son los genios de la bolita del mundo. Cada quien renegocia en su realidad. Y la realidad que negociaron ahora aparentemente sea buena. Pero estoy seguro que si no se hubiese negociado entonces, tal vez no se hubiera hecho esto. Tal vez fueran otras realidades. Recuerda que con quien contrató en principio, vendió. El Sí, negocio pero no era tan bueno, parece. Era buenísimo. Era bueno, Era pero- buenísimo. Eso es otra cosa. Sí. El análisis de por qué el Grupo Azuri sale de ahí tiene que ver con las inversiones en Capcana y el deseo de ellos de honrar los compromisos que habían generado a partir de la debacle inmobiliaria. O sea, no se esquina tampoco. Son cosas diferentes. Eso es un buen negocio. Actualmente es Vinci. Ahora es el Grupo Vinci, que es un grupo francés que tiene una inversión importante, que ahora probablemente hagan la inversión que hace falta en el aeropuerto de las Américas, antes que eso no caiga arriba, ¿verdad? Antes del techo no caiga arriba nosotros, todito cuando caminamos por ahí, porque ya lo tienen hasta el 60. Allá pueden estar tranquilos, invertir y van a seguir cosechando dinero de ahí. Pero yo te reitero, eso no es un asunto. Y por otro lado, porque así te digo una cosa, te digo la otra. Y es malo que se politicen las cosas, pero también el gobierno lo politizó, lo dijo ahorita. Pero que esto tiene que ver con las elecciones. Bueno, señores, miren, una cosa como esta, y por la gente que lo llevó, esto no se negocia en un día. Eso se anunció ayer, pero eso tiene tiempo. Tiene meses y cuidado, sí, años negociándose, que tocó ahora. Entonces, pero hace tiempo que está negociando por un lado, y segundo, los presidentes por 4 años, no es por 3 años no es por 3 años y 6 meses antes de las elecciones, Y no es va por a dejar 4 eso de que años. porque vienen las elecciones. El país no para por unas elecciones. Claro. Y el Estado tiene que continuar y evolucionar. Entonces, tocó ahora, bueno, hay veces que los presidentes tienen suerte y le tocan. Me remito a Francisco Javier. Cuando un candidato parece que va a ganar, todo le sale bien. ¿Te entiendes? Entonces, a veces los gobiernos, si van a reelegirse, las cosas le salen bien. Le tocó ahora, y va a manejar un dinero y va a hacer obra. ¿Le va a beneficiar la reelección? Claro que sí, sin duda alguna. Pero no es verdad que eso se está haciendo por la reelección. Pero no solo le tocó ahora, el presidente, porque también hay que tener su tigueraje, ¿verdad? Esto es en el 30, él pudo no haber visto esa parte. Eso es en el 30, dejemos eso para si me reelijo después. No, él trabajó esa parte, buscó una comisión de gente notable para decir, yo no estoy haciendo esto solo, esto lo está haciendo un grupo de ciudadanos que al igual que yo le interesa el futuro del país. Eso llegaba al 30, Dani, ¿no? A las Américas se nos caía arriba antes del 30, así que Vichy gastara un chile. El otro problema era el deterioro de la terminal. El gobierno estaba compelido a buscar una solución porque cada vez que algo... Hizo una parte importante, Oscar, que el presidente de entrada en la introducción que hacía lo planteaba. Decía, bueno, teníamos la queja del deterioro de la terminal, pero cuando nos abocamos a hablar con esta gente, ellos tenían el tema de que se le estaba venciendo el contrato y para hacer una inversión importante, ellos querían garantía. Claro. Ellos querían garantía. Lo que hizo Barry, para poder... antes yo invertí más dinero, garantízame que yo voy a poder ampliar la operación. Es que por ahí es que va el asunto. Mira, yo ayer tuve que dar un saltico. Otro más. Llegó de un brinco ahí a Panamá. Un brinco y estaba fuera de... En versión cobrador. Sí, Con casco y todo. así es. Estuve en Panamá unas horas y estaba fuera de circulación y voy a decirlo como es. Yo le agradezco al compañero Dani esas explicaciones que estuvo ahí y por eso que yo le he hecho esa pregunta y le voy a decir por qué. Además yo fui porque usted no estaba, usted que no Claro. representa en esos encuentros. Usted oficial, entonces. Ante su ausencia yo me tocó ir. En el correo que mandamos. No es así. Dani? Sí, No, sí. no es Usted así. es nuestro mejor representante. No es así, sé por qué se lo digo, pero el asunto no es ese, sino que yo, estando allá afuera, uno se ocupa, cuando yo veo que el presidente va a hablar, yo dije, bueno, aquí hay un lío con Haití, oigan lo que fuera una vaina de Haití. oigan lo que uno se pone, hay un lío con Haití. Entonces yo comencé a recibir el tema político de que en el gobierno vi una nota de Luisín Jiménez, que todo lo que hace Luisín Jiménez se me pega a mí, pero bueno, una parte. Que los gobiernos de Leonel era cero y que aquí se sacó muchas cosas. Ojalá que Jochi Santos no se le pegue de lo que hace Jochi Gómez. Espérate, Oscar, no te vayas por ahí, que eso fue lo otro. Espérate, Oscar, deja eso así. Déjame narrar esto, por favor. No saque eso. No soy yo, ¿no? Lo rebajito. Sí se oyó. Entonces, mira lo que pasa. Señores, yo comienzo con este tema del aeropuerto. El Salvador, que es un país más pequeño. El aeropuerto del Salvador, cuando yo veo el aeropuerto del Salvador, el de aquí da vergüenza. Las debilidades y las facilidades, eso era necesario. Los aeropuertos son las puertas de entrada.
Y yo sí creo que aquí está el ambiente político, pero si el presidente Abinader usó un tigueraje, lo usó bien, porque al final lo que vale son los resultados. A mí me convence esa lista de, pero ya ahora descubrí que se va a resolver el tema de pintura. Señores, solamente eso, pero ese tema de ahí arriba de la Colombia, de la avenida Colombia con la Monumental. Lo del puente sobre el río Sama, se va a hacer un nuevo puente, un puente nuevo en Villamella. Y eso es lágrimas sobre cadáver. Que no va a haber que interrumpir el tránsito porque con el flotante, cuando hay muchas lilas, y para dar mantenimiento hay que estar cerrando y abriéndolo. Entonces, va a tener y que cuando lo abren entonces se llena toda la costa sur de toda esa Santo basura Domingo de basura y de plástico. Y nevera flotando, ayer en Panamá, lavadora, de todo. Terminal 1 y Terminal 2, ¿cuál de las dos más grandes? Las dos terminales son más grandes que el de aquí. O sea, si nosotros somos el número 1 en turismo en la región, tenemos que tener un aeropuerto. Entonces, ya con ese principio, yo creo que el gobierno, y ahora entiendo yo, y sí va a haber tema político, pero por eso vi que el presidente se cuadró. ¿En qué se cuadró? Oigan, porque aquí quiero poner en contexto, por eso cité a mi compañero Dani. El presidente hizo una convocatoria al mediodía a los líderes de medios de comunicación, a la comisión y todo el trabajo. Este es el tema. Pam, 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 explicó todo. Y vino y le dijo, yo quiero embargar esa información. Esto parece que... Y luego a las 6 o 7 de la noche habló y explicó. Entonces se dio a conocer. Porque es un proyecto que estando en campaña política lo van a referir. Pero algo más, tiene que ser aprobado por el Congreso y ahí es que está el punto. Esa descripción de las obras, ¿para dónde va? Todo legislador que se oponga a eso sabe que el que se va a beneficiar de eso va a decir y por qué tú haces. Pero tiene que hacer su trabajo también, y tiene que cuestionar y tiene que fiscalizar. Aquí viene a razón de que este es un proyecto de beneficio, de que tocó ahora en el tema electoral, bueno, tocó. Pero Geomar comenzó con una referencia de que yo anoche lo pensé, lo que pasó cuando la Barrigol. Y de hecho, esta serie de obras son beneficiosas. ¿Ustedes se acuerdan cuando pasó en Romana el contrato que fue el gobierno de Guzmán? Creo que y Cantrova. Los 38 millones Lo de la Rosario. Lo de la Rosario. Sí. Ese estadio de la Romana y una serie de obras se hicieron con ese dinero. Pero el doctor José Rafael Abinader le tocó negociar eso. Al doctor José Rafael Abinader, papá del presidente actual, recuperó una gran cantidad de dinero. Sí, pero una serie de obras se hicieron con ese dinero. La serie de obras. ¿El presidente fue que negoció eso? Abinader. Era ministro de, yo pienso que. Secretario de Finanzas. Secretario de Finanzas. En definitiva, yo saludo, celebro. Primero que se va a arreglar el aeropuerto. Y tengo entendido que son otros aeropuertos también. Pero lo demás es poca cosa, porque hay movimiento ahí en Puerto Plata, algo, por el río Ruperón. El Joaquín Balaguer tiene movimiento más pequeño, operaciones locales. Pero el aeropuerto fundamental de la concesión es las Américas, porque el otro es Samaná. Ahí lo que llegan son vuelos privados, los que van a Cabrera, básicamente. Algunas líneas aéreas aterrizan ahí, pero no gran cosa. Y María Monteca es un parque de burro y chivo. En Barahona. En Barahona. Eso el de Pedernales no está construido. Ese no está ni concesionado. Se va a entrar en un modelo de alianza público-privada. El próximo sábado se va a hacer la licitación. Pero parece, no sé, la pregunta, mire, el día anterior se hace, como siempre, el encuentro, la rueda de prensa, la semanal, se hizo al día siguiente. Parece que el presidente quería